eso yo soy triste, con rostro triste. Qué manera de reírse, puto. Pero no me quita lo bailado, pero es que, bueno, eh, mm. Uno dice la opinión. No, uno dice la opinión y otro la creencia, pero lo mío es una creencia. No tenés por qué. Bueno, respecto religioso, oh, perdón, pero ¿qué causa risa? Uno que se disponen a contar dioses, cuántos dioses hay. Uno que yo, bueno, no sé qué tiene en la cabeza que bueno, y ¿cómo es? Se me apagó el pulso. Varón, respeto. Eh, Miren, estándose en Dios, el infierno no existe, la condena no existe. Así de simple. Infierno hay, pero estándose en Dios, el infierno no existe. Yo digo, sí, príncipe de las tinieblas, de la oscuridad, pero es literal, o sea, vivo entre sombra y soledad, pero a mí me gusta ser así, siempre me gusta ser así, soy así, nostálgico, melancólico, bueno, más melancólico que melo, pero no, mira, si vos sos homosexual, ¿qué tiene que ver? Si sos ateo, sos creyente, ¿qué tiene que ver? Mira, cristiano, punto, se acabó la historia cristiana. Si vos por homosexual te da más para, sin ofender, así, te da de fe, y bueno, entonces decís que sos cristiana. ¿Qué Dios te va a venir a juzgar por lo que vos, con la vida que tengas íntima? ¿Qué le importa a Dios eso? En el noble sentido, que a Dios le importa hasta nuestra estupidez, pero en el noble sentido, no para venir a juzgarte. Ah, mira vos, sos puto. ¿Dónde viste vos que Dios diga, ah, vos sos puto, te vas al infierno? No, querido, no es así. Pero 5.000 dioses, igual cuando dicen fanatismo, entonces no hay que vulnerabilizarse, a eso me refiero. Mientras vos, mira, tampoco hay que condenar tampoco a la gente que no cree. Pero, si vos crees y sos homosexual, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que porque vos seas homosexual? Nadie es perfecto ante Dios. Loco, Dios ama a todos sus hijos. Tenemos nuestras broncas, sí. Hay nuestras quejas y cosas que resolver, sí. Pero Dios no viene a decir, ah, mira vos porque sos puto, vas al infierno. No es así. Entonces, el que no es homosexual está libre de pecado. No, querido, no es así. Entiendan. Pero es que... Ay, 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 los locos. Son locos. Sí.
porque si no, ahora no me río tanto, pero hoy me hicieron reír, porque claro, se presentaron todos los dioses oh, solo. Y si el sacerdote es homosexual, ¿qué? Ahí está. Das la misa, como tiene que darla. El feligrés que la recibe, que participa, puede ser uno homosexual. ¿Qué tiene que ver? Que no seamos desubicados, nada más. O sea, es decir, cuando vos podés cagar y rezar, pero estás en tu casa. En cambio, en el misal, o no vas a ser tan desubicado como hacen algunas, eso también mayores, vamos a decir, que se van mostrando el escote, las tetas. Eso es desubicado. Mira, yo que aparezco en calor en videos, te lo vengo a decir, pero yo no estoy haciendo ningún misal. Puedo hablar de religión y tú dices, loco, como estoy diciendo, o sea, vos podés estar en tu casa y estar cagando y rezar. ¿Qué tiene? Bueno, pero en el misal vos no vas a, o cuando están orando en la televisión, que hoy se emplea también la oración a través de los medios, y hay otra gente que no te va a tirar un pedo a hacer, bueno, pero estando en casa uno sí, viste, te ve, pero no lo hace con densidad, a eso me refiero. Pero hay gente que busca provocar cuando está en la oración, cuando se está en la oración junto a otros fieles, junto a otros feligreses, feligreses. ¿Eh? Si sos cristiano, punto. ¿Qué me importa? ¿Qué le importa a Dios si sos homosexual, si sos el puto de América o el machazo de América? ¿Qué le importa? A Dios le importa que tengamos fe, hermanos. A ver, si yo supone, bueno, bueno, suponete que, ¿sabes cuántos homosexuales sí? Entonces yo tengo que decir, los homosexuales que murieron está condenado porque fueron homosexuales. Pero eso no se hacen ustedes. No, querido, no es así. Mira, la peor condena que existe es que Dios no existe. Esa es la peor condena. Ahora, la parte científica y todo eso, bueno, es otro escándalo. Pero la peor condena que existe es que Dios no existe. Esa es. Y la humana es negarse pecador por ser a Dios. Porque vos negás tu naturaleza. No es lo que cometés por homosexual, sino el ser fariseo, el negarte ser fariseo a Dios. Que vos crees que tenés la palabra de Dios cuando Dios es quien tiene la palabra. Mira, San Mateo. San Mateo fue uno de los primeros Mateos populares, el que dio la solo se convirtió cuando vio las heridas de Cristo. Bueno, pero él estaba siempre con Jesús. Lo mismo San Pablo no. San Pablo se convierte cuando llega Jesús. Y miren cómo es. Y anda a saber. Pero no era San Mateo quien andaba con Jesús, sino Jesús con ellos. Nosotros, Jesús anda. Entonces, si vos sos homosexual, Dios no te va a abandonar porque vos seas homosexual. Mientras vos le pidas fe, Dios va a estar siempre, siempre. No quiere decir que Dios abandone a los que no creen. Pero yo no puedo, Dios no impone, no es un sectarismo para ir a curvar la incredulidad de los demás, o incluso la
incredulidad porque difieran de fe. Bueno, entonces tienen que entender que Dios es libertad en ese sentido. Uno es libre en Dios. Por eso yo puedo decir, yo soy evangelista, yo soy tibetano, pero Dios sabe la profundidad de mi espíritu y corazón. Lo mismo sabe del tuyo. Entonces, no te preocupes, no te persigas porque vos sos, no te juzgues creyéndote ser Dios porque, ay, yo no recé, ay, yo no creí, yo hice cosas malas, entonces Dios me va a condenar. Ahí te condenas, porque vos estás prejuzgando, haciéndote pasar como Dios que viene y te juzga, cuando vos sabes muy bien que Dios te hace saber que vos no sos Dios. Entonces, Dios no condena, sino que Dios da penitencia. Por eso existe el purgatorio. Bueno, dicen que no existe, pero sí, pero en la fe existe el purgatorio. Ahora, Dios no se subestima, pero no es tribunal. Quiere decir que tinieblas hay, pero el que obra es Dios. Entonces no quiere decir que están estos aprovechadores que dicen que van a abusar de unos menores. Dicen, yo voy a agarrar a un nene, entonces voy a hacer lo que se me cante. Entonces, porque Dios me va a perdonar. No, no es así. Pero incluso para tanto las víctimas esas como estas personas, también hay que pedir por esas personas a Dios. Porque todos somos iguales ante Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es el único con poder de quitar los pecados del mundo. Entonces, porque vos seas homosexual, ¿eso qué tiene que ver? Yo soy el gato de América y igual tengo pecado, soy pecador ante Dios. Entonces, no te fijes porque sos homosexual, fíjate por lo que pecado negás ser a Dios, tener a Dios. O sea, por negarte ser pecador a Dios, a eso me refiero. Por eso existe la confesión y el bautismo. El bautismo es una liberación total de la esclavitud del espíritu, no del cuerpo. El cuerpo de otra cosa, ya vamos a hablar de esas cosas. Pero el espíritu, o sea, cuando Dios libera a los hebreos de la esclavitud de los egipcios, la gente lo ve como algo terrenal. En realidad es una simbología de liberación espiritual. El espíritu el espíritu de la gente se sentía en prisión, o sea, aferrado o sea, siempre, no era una cosa que no, como que no existía, no existe para algunos el espíritu. Bueno, Dios hace existir nuevamente el espíritu. Entonces, si vos sos homosexual, es tu carne lo que es homosexual. Ahora, si tu espíritu está en pecado mortal o no, bueno, Dios sabrá cómo resolver las cosas, pero vos no tenés por qué venir a hacerte Dios y autocondenarte porque crees que sos homosexual, entonces Dios te va a decir, mira, vos sos libre. No, querido, no. Si vos fuiste buena persona, ¿sabes por qué? No es buena persona, hermanos, sino la humildad que tengas en tu corazón y en tu espíritu. Y eso es lo que Dios mide. Si vos sos humilde, el humilde no puede dañar a un menor, no puede pelearse, pero Dios conoce la profundidad del corazón y el espíritu. Entonces, no te
a mí no dices porque sos homosexual, Dios me va a condenar. ¿Vos crees en Dios? ¿Sos homosexual y crees en Dios? Entonces, ¿qué problema te haces? Bueno, ahora, si vos no crees en Dios, ¿qué problema te haces? Si Dios sabe cómo sos. Lo mismo sabe de mí. Sabe de mis pecados, mis discusiones con Él, por las tribulaciones que tengo. Entonces, no te avergüences por tu creer o descreer, sino por tu mal obrar. Jesús. ¿Entendés lo que quiere decir? No es que uno pueda ser perfecto, sino que Dios quiere que uno no sea desubicado, nada más. Que no nos neguemos a Dios. Entonces, si vos decís, yo no soy hijo de Dios, Dios respeta tu voluntad. Entonces, ¿qué esperas que haga Dios? Dios no te dice, al infierno me preparado con Él. Eso es de evangelista. No. Dios te dice, bueno, ¿querés estar conmigo? Bueno, estás conmigo. Si no, bueno, te respeto. No, tienen que emplear a Dios para amenazar. O sea, uno entiende que es sarcasmo, todo bizarro, todo. Ya lo entendemos así. Pero la gente se hace, se hace una secta a sí mismo por anticipar a Dios como sectario. Y vienen con lo que dicen la Biblia, porque la Biblia lo dice. Por supuesto, la Biblia es la palabra de Dios, por eso es sánscrito. Pero ¿por qué confundimos la fe con un sánscrito como hacen los protestantes? Yo no lo estoy acusando, pero es así como opera. No pueden estar 2 días sin endiosarse, 2 segundos sin endiosarse. Entonces vos decís, la Biblia lo dice. No, querido, la fe está primero. La palabra de Dios hace explicar por parábolas. Por eso Jesús, Dios, se hace carne para que el hombre no se complique en las cuestiones de la fe y religión, etc. ¿Jesús acaso no sabía que había 1000 religiones? ¿No sabía que había homosexuales? ¿No estuvo acaso con él? Y entonces no los perdonaba entonces. Y entonces, ¿por qué te vas a afligir porque sos homosexual? No te aflijas porque sos homosexual, sino por la pérdida de fe. Porque una cosa es ser ateo, otra cosa es perder la fe. Descreer, bueno, sí. Pero ahora que vos manipules la fe, juegues la fe porque sos homosexual, es lo mismo que yo venga y te diga, bueno, sí, por lo que vos haces y sos, vas al infierno. Entonces me estoy condenando yo, no a vos. Lo mismo entonces haría Dios. Si Él te condena por eso, se estaría condenando a Él y no a vos. Porque Dios es espíritu, es un gran espíritu. Dios es el único con poder de manejar, de comandar los espíritus. Entiendan, no se preocupen por ser homosexuales. Pero vos no vas a estar en un misal desnudo, así no. Hacer las cosas como corresponde y nada más. Si no, no tenés que ser perfecto para lo mismo. ¿Cuántas veces, cuántos pecadores? Por eso vamos, celebramos la misa o rezamos, o simplemente le decimos a Dios hola, o decimos será de Cristo durante la desobediencia. Lo que pasa es que, bueno, sí, en mi caso yo suelo decir, mira Dios, llegaste tarde. Quizás yo también.
Nada más. Eso es lo que quiero decir. Punto. Así que sé todo lo puto que quieras. Pero no malentiendas a Dios. No malentendamos a Dios. Dios es amor, no condena. Amor infinito y misericordia. Es un Padre, Padre creador del cielo y de la tierra. Entonces lo mismo, sí, lo mismo, el progenitor, bueno, era malo conmigo, pero Dios no es así. Dios ama a todos sus hijos. Entonces, si vos tenés un progenitor, el amor tiene que ser indiferente a sus hijos. No ingenuo, sino indiferente, sin medida. Eso es lo que tiene Dios. Entonces, porque vos sos homosexual, no te aflijas. No te aflijas. No tiene nada que ver con fe o no fe. Si tenés fe, mejor. Eso es lo que te dice. ¿No? Intercedo a Dios. Te lo intercedo. ¿Qué problema te va a hacer eso? Punto. ¿Y cuál es el drama?